Cuando empezar la divulgación del proyecto, tenemos entonces hoy a Litza y sin más, Litza, te doy el espacio para que puedas presentar. Iniciemos, pero para que todos sepan, porfa, Litza está pidiendo que vayan haciendo preguntas apenas las tengan para hacerlo más dinámico. También como para que haya más participación y no se les vaya a olvidar al final. Les recuerdo que tenemos hora y media y tratemos de cerrar en punto, sobre todo por el tiempo de las intérpretes. Si tenemos personas de la comunidad sorda, los invitamos también a participar prendiendo sus cámaras para que puedan ser interpretados. Y sin más, ya dejo de presentar aquí para darte la palabra, Lisa. Gracias, Mar. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlos. Qué bueno que hayan sacado tiempito para que nos encontráramos hoy y pudiéramos conversar em, sobre este tema. Voy a proyectar, saber que llevaba 40 minutos con Mar intentando hacerlo y les presento mi charla. ¿Listo? ¿Ahí la están viendo? No, No. Mar. A ver, volvemos a hacerlo. mientras Litza presenta, les recuerdo a los que van entrando que no olviden que en el chat está nuestro enlace para llenar el formato de asistencia. Súper importante que nos ayuden con eso. Para todos, mientras tanto, también pueden configurar sus pantallas para que puedan ver en todo momento a los intérpretes de lengua de señas y a Litza en la parte superior derecha de la pantalla. Tienen una opción de vista o de view que si ustedes le dan clic ahí, le pueden poner la opción de hablante o speaker y les deberían salir en todo momento tanto las intérpretes como Litza. ¿Cómo Litza se consigue presentar? Que ahora no me salen las opciones. Bueno, no te preocupes que igual siguen entrando personas, entonces es sí mejor porque no se pierden nada. Vale, gracias. Creo que me va a tocar otra vez salirme, Mar, mientras que van entrando, a ver si lo logro. Dale, démosle entonces una esperita y ya seguimos. Veo que hay personas que están entrando. Tuvimos aquí un problema técnico, entonces Lisa se acaba de salir para volver a entrar y poder presentar em, pues su presentación, valga la redundancia. Ahora sí, Ahora sí. ¿Listo? listo. Bueno, gracias. Ahora sí, nuevamente, un gusto saludarlos. Me da pues mucha emoción que se hayan conectado para esta conversación. Les agradezco un montón sacar su tiempo para esto. Y para tener esta charla me motivó una pregunta que he tenido en conversaciones con varios proyectos que han estado en Sapcina, digamos que esa fue la cereza, porque era una constante en nuestras conversaciones, tanto en Cali como en los encuentros que a veces se hacen programados en el one-to-one. Y también que es una pregunta que yo me he hecho con el equipo de nuestra oficina, porque llevamos 17 años haciendo estrategias de divulgación para cultura, específicamente cine, que es lo que yo más amo hacer.
y siempre llegaban a nosotras las películas cuando ya estaban solamente con la fecha de estreno. Últimamente, digamos que después de pandemia, como por poner una línea de tiempo, con muy poco tiempo de divulgación, porque ya tenían casi al mes o máximo 2 meses su fecha de estreno. Y notamos que había muchas cosas que se perdían en el camino. Y cuando digo que la cereza fue en nuestros encuentros en Sapcine es porque identificamos que la historia de sus proyectos estaba perdiendo un montón de ingredientes que se podían estar contando desde el momento del guión. Entonces, la idea de que conversemos hoy es repensarnos la comunicación desde que ustedes tienen la escritura de su proyecto y de ahí para allá ayudarlos a identificar algunos momentos de su realización de proyecto hasta que se convierta en una película que van a ser unos pasos, espero yo, muy sencillos que estoy segura que nos va a servir a todos para pensarnos la comunicación de estas películas. Como les dijo Omar, la idea es que por favor levanten la mano, interrumpan todo lo que quieran interrumpir. No quiero hablar una hora sola porque esta carreta pues yo ya me la sé. Entonces ideal que ustedes puedan interrumpirme cada vez que lo necesiten y que podamos salir todos con varias ideas a partir de esta charla. Entonces, bienvenidos. Como dice mi presentación, la película ya empezó y su historia merece ser contada desde ahora. Entonces yo quiero arrancar con otra pregunta. La pregunta que a mí me trae esta conversación me genera más preguntas, creo que es mi quehacer profesional, y es por qué pensamos que la comunicación es lo último, ¿no? Desde su orilla. Mm, Como les cuento, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo comunicación y en cine este año nos faltan como 3 pelis para llegar a las 100 películas colombianas que hemos acompañado a su estreno nacional. Entonces, creo que he tenido esta conversación muchas veces y estas son algunas frases que nos hemos encontrado, ¿no? De como por qué la película no existió antes, con tantos procesos tan importantes que tienen durante el desarrollo y creación de la película. Entonces, algunos pueden pensar que no son publicistas, que no saben cómo hacerlo, que no hay nada para contar, que se va a quemar contenido, que se va a contar de más, y todo eso lo podemos controlar, ¿no? Eh, y quise dejarles acá en la mitad esto que para mí son 4 agentes importantes en una divulgación. Pueden entrar en momentos distintos de la realización del proyecto, pero que si los tenemos como una línea transversal en nuestra comunicación, van a ser de gran ayuda, porque el propósito no es que consigan seguidores en sus redes sociales o que consigan espectadores en el momento en que salen a cartelera, sino que se cree una comunidad, que se pueda conectar emocionalmente con su proyecto o su película, ¿vale? Entonces voy a explicar un poquito esta transversalidad de territorio digital, prensa y pauta. Hay algo que no se hace con las películas y que creo que también es un terreno que se puede explorar muy ampliamente y es el territorio. Siempre pongo de ejemplo que uno debería hacer vocear con estos carritos que cuentan siempre que tienen el aguacate, el tomate, el plátano, que es muy barato porque viene de su finca, pues ¿por qué no hacemos algo de eso nosotros con las películas? Perifoneo. Perifoneo, gracias Ali. El perifoneo en el territorio. Lo podemos hacer desde el rodaje. Esta película va a ser esto, la comunidad se va a ver de esta manera, el barrio se va a ver esto, el pueblo se va a ver de esta manera, y que la gente se vaya involucrando y vaya teniendo una relación directa con la película. Y eso también se puede hacer, yo lo pienso inicialmente en el rodaje, y se puede hacer en el momento en que ya tenemos definidas unas salas. En algunos lugares tal vez no se pueda hacer un perifoneo, pero hay territorios en los que sí. Y, por ejemplo, en Bogotá no se pueden ya como pegar carteles, es un poco ilícito, pero se pueden hacer muchas otras cosas en territorio, o volantear, o perifonear, o hacer una activación. Hay tantas cosas que se pueden hacer en territorio que tal vez no se está explorando. Que se necesita un presupuesto,
seguramente sí. Si yo quiero volantear, pues necesito un presupuesto para poder volantear mi afiche o lo que quiera hacer de activación. Por eso es importante que esto esté desde la planeación, en tanto en el proceso creativo como en la planeación de presupuesto y en la planeación de equipo. En digital, creo que esto sí es mucho más común para varios de ustedes. Mi recomendación con digital es no desgastarse creándole redes sociales a un proyecto o una película, sino potenciar las redes sociales de su casa productora, de la casa productora que está echándose al hombro este proyecto. Porque en la mayoría de los casos, las casas productoras no hacen solamente una producción. Entonces, voy a mencionar una, medio de contención. Eh, Medio de contención ha hecho varias películas, cortometrajes o series para televisión pública, y Medio de contención creó una comunidad alrededor de todas sus producciones audiovisuales. Que le es más fácil para esta casa productora seguir manteniendo una comunicación por ahí porque tiene muchos más proyectos. Mientras que con la película tiene un tiempo de vida, sale de cartelera, digamos que ya hicieron todo el recorrido, festivales, cartelera, plataformas, y ya no hay nada más y la película no tiene nada más que contar de sí misma, ¿no? En las redes sociales. Entonces ahí se nos murió una cuenta, perdimos unos seguidores, una comunidad que se pudo haber potenciado en una casa productora. Prensa, que esto es en la figura de Free Press, que entra específicamente cuando el proyecto genera una noticia. El Free Press es que yo le estoy hablando directamente a un periodista vendiéndole una noticia de mi proyecto. Fui seleccionado en un festival, me gané algo en un festival, tengo la fecha de estreno, mi protagonista es Amparo Grisales, yo estoy generando una noticia. Al generar una noticia, entra prensa en cabeza de un jefe de prensa. Digital, en las etapas que les voy a mostrar ahorita, sí podemos hacerlo un poco más orgánico con personas del equipo o alguien que sumemos al equipo que se encargue de ese digital. Y ya un poco en la película, un poco más estructurada, ahí sí debería uno pensar en una estratega digital que ayude a diseñar la narrativa de la película, que eso es una cosa un poco más adelante. La pauta tal vez también puede ser un poco más común para ustedes porque acá hay dos frentes en pauta. La pauta digital, que es muy fácil de hacer. Básicamente la red social le indica a uno cómo hacerlo, a dónde quiere llegar. Es mucho más fácil y poderoso segmentar lo que uno quiere hacer en esa pauta. Y también tiene unos resultados que uno puede leer. Y el otro camino de la pauta es la pauta en medio tradicional. Si yo identifico que yo quiero salir en Olímpica Estéreo, pues me queda mucho más fácil llamar a Olímpica Estéreo, preguntar que me coticen y lo hice en Olímpica Estéreo. Pero si yo tengo un presupuesto, quiero pensar un presupuesto en el que esa pauta en medio tradicional me pueda llevar a no solamente Olímpica Estéreo, sino que yo pueda tener algo en Blue Radio o que yo pueda pautar en un medio impreso o en Infobae, que es uno de los medios digitales más leídos del país. Eh, un, eh, una empresa que se dedica a hacer esa generación de pauta puede diseñarnos este ordenamiento de pauta que tiene un presupuesto un poco mucho más alto que el de digital, pero que también existe, que también hay películas colombianas que lo han hecho y que funciona. Esto cuando entra, la sugerencia y la asesoría es que sea ya sí para la fecha de estreno, que ahí es donde uno tiene que enfilar todos sus poderes para llevar gente a las pantallas, ¿vale? Estos cuatro agentes los vamos a ver más adelante porque con todo lo que vamos a conversar, que espero que no me dejen conversando sola, van a identificar que esto lo podemos ir aplicando en algunos momentos. Comunicar es contar una historia y los duros contando historias son ustedes. Solo necesitan que enrutemos en esos agentes o en algunos tips o en identificar momentos para contar la historia que ustedes están diseñando. No hay una persona más idónea para contar la historia de su proyecto que ustedes mismos. Entonces, no puede ser que uno diga, no, no tengo el jefe de prensa, no tengo la estratega digital. Monten a alguien en su equipo
que pueda comunicar, así como montan el de arte, como montan el de producción, como eh, tienen después que montar a alguien para sonido, para color, monten a alguien de comunicaciones que pueda acompañarlos en esto. Acá yo estoy dejando unos ejemplos pues como muy grandes, pero más que las producciones, quiero que vean, identifiquemos los momentos. Entonces está la lectura de guión de Juego de Tronos, que este reel en redes sociales fue muy viral, porque pues fue la lectura de guión de la última temporada y el cierre de la serie. Y ese fue muy, yo no me vi la serie en ningún momento. Y cuando este reel se hizo viral, a mí me llegó, a pesar de yo no ser una espectadora de la serie. Y eso conmovió y la gente pues ya como que quiso saber más y se va a conectar con la serie. Pues hay un guión que también se puede estar contando en redes. HBO anunció que para el 2028 viene la precuela de Juego de Tronos, lo están contando 2 años antes. ¿Se está quemando información? No, ellos están contando lo que quieren contar y su noticia es anunciar la precuela. Hay una foto de la película Páramo, la colombiana, que marcó un hito entre el género suspenso en Colombia y pues es una foto detrás de cámara. Abajo encuentran a Ciro Guerra dirigiendo Caramacate. Nosotros somos la oficina de comunicaciones de esa película y de Pájaros de Verano y ellos identificaron que desde el rodaje podíamos hacer free press, ¿va? Lo de prensa. Tal vez digital no lo movieron mucho en su momento, son películas un poco más viejas, pero sí tenían claro que con el Free Press podíamos contar la noticia que se estaba rodando una película en el Amazonas y visualmente podíamos ya ir mostrando a Caramacate y eso también marcó una diferencia. Hay otra lectura de guión de coreanos y la última noticia que ven en esta pantalla es Disney anunciando la también secuela de Coco, que también está como para dentro de 3 años. Entonces, se puede, hay cosas que podemos contar, intereses que podemos despertar y que hagan que generemos una comunidad y que la gente empiece a vernos. Tal vez no, es como regar semillas, ¿no? Al comienzo tal vez no vamos a encontrar una gran respuesta, pero de tanto va el cántaro al agua, que no sé cómo dice el refrán, pero esa es la idea. Vamos sembrando semillas constante, no como que hago algo en enero y por allá en noviembre digo, ay, aparecí, entonces ya estoy haciendo color. No, debe haber una constancia en esta comunicación para que podamos crear una comunidad. Entonces, ¿cuándo debería empezar la divulgación? Acá yo les dejo una línea de tiempo muy general, eh, con unos momentos también muy generales en la realización de una película, dejándoles como unas ideas, ¿no? En el desarrollo, veamos ahorita una foto de guión, podemos estar contando, si yo soy Litza Films, puedo estar mostrando una foto del guión, mostrando mi guión número 63, no pasa nada. Entre más humana yo me muestre, mientras más humana sea mi historia, más conexiones hago, ¿no? No solamente, que esa es otra discusión del mundo digital, no solamente con los éxitos y lo fantásticos que somos y que sacamos una película adelante en menos de un año, sino está bien, es decir, guión número 64 y sigo trabajándolo, ¿no? Y sigo presentándome en convocatorias y sigo dándole la vuelta y sigo repensándolo. Y eso genera unas conexiones importantes con la audiencia. Mm, las locaciones, estoy buscando locaciones, sí, las inspiraciones, todo es válido. En la preproducción, el casting, miren, cuando ya la película tiene una fecha de estreno y nosotros hacemos una agenda de entrevistas de Free Press, eh, casi siempre los periodistas hacen la pregunta sobre el casting, a los protagonistas o a la directora. A Laura Mora le preguntaron 1000 veces, y casi todos los periodistas, cómo llegó a los Reyes del Mundo, cómo identificó que esos niños eran los Reyes del Mundo de su guión. Entonces, que nosotros podamos contar, ay, perdón, no sé si me salí de la presentación.
o la están viendo. Bueno, ahí. Entonces, poder contar el casting eh, también nos va a unir un poco a la comunidad. Perdón un segundo. Y nos va a hacer seguir tejiendo esos puentes, esa conexión con nuestra comunidad para anunciarles que estamos con esta película, que estamos buscando a la gente, que ya tenemos la locación, que estamos en ensayos, que tenemos un equipo. Algunas películas muy juiciosas graban cápsulas con las cabezas de equipos en el rodaje, pero eso no lo usan hasta cuando ya tienen la fecha de estreno. Entonces hay un material que los que lo hicieron juicioso igual lo desaprovecharon porque solamente se está moviendo en el momento en que tiene la fecha de estreno y ahí ya tienen otro montón de cosas para mostrar, contar las ciudades, contar las salas, bueno, anunciar que están haciendo gira de medios. Entonces, si desde antes nosotros podemos aprovechar el equipo, las locaciones, el casting, los actores, nos va a venir bien. El rodaje, lo mismo, historias del set. ¿Qué tal hacer un diario de rodaje con anécdotas? Eso también lo preguntan un montón los periodistas. Y si los periodistas lo están preguntando es porque saben que sus lectores, sus oyentes, sus televidentes van a disfrutar saber anécdotas. Eh, Cuando nosotros hicimos los viajes del viento, una de las anécdotas que contamos, porque además Ciudad Lunar tenía un clip de eso, fue el casting del burro, ¿no? Y uno puede decir dentro de la película como que, o sea, no, duramos, entrevistamos 5 burros para que salieran en la película y con ninguno lo logramos y este fue el último, pues eso queda como una anécdota interna, pero que la podemos compartir y es graciosa y no les estoy diciendo que con la anécdota del burro consiguieron 1000 espectadores más, pero por lo menos le estamos dando contenido a la comunidad y estamos contando cosas que están pasando. Entonces, ¿qué tal un diario de rodaje? Las fotos. Miren, muchas películas nos llegan al momento de la fecha de estreno sin nada de material de rodaje. No hay foto fija, no hay fotos detrás de cámaras, no están las cápsulas y todo ese material es necesario para tanto digital como prensa para poder contar y acompañar su película para el estreno, para la divulgación. Entonces, es muy importante que tengan eso claro desde el comienzo. Aquí yo voy a poner un ejemplo en esto del pre que de pronto toque sensibilidades, pero voy a poner de ejemplo a los reggaetoneros. Ellos sí que saben comunicar, independientemente de si es un género que ustedes disfrutan o no, los reggaetoneros saben comunicar. Entonces uno ve un reel de ellos yendo al estadio a reconocerlo. Entonces los están mostrando desde que lo ven por fuera, luego que lo están caminando, luego que el ensayo, hicieron un reelcito y su comunidad quedó enamorada de ver la humanidad de este reggaetonero, la emoción que me están involucrando a mí, en la emocionante que es para este cantante estar en el estadio desocupado ensayando y ya luego yo veo de las millares de personas que fueron a su concierto, ya el estadio lleno y la gente viviendo cada uno el concierto, ¿no? Ellos saben comunicar, ellos saben contar que están en el estudio, que esa pista no salió, que no llega la inspiración. Entonces, ellos son grandes embajadores de esto que les estoy contando. Postproducción, lo mismo, avances, teaser. Esto es solamente para ayudarles a picar en ese proceso creativo, para que puedan identificar que hay muchas cosas que ustedes hacen en su cotidianidad que se pueden compartir, que se pueden comunicar. Ya por último, la distribución, los Lisa, festivales. perdón, cuando hay una pregunta en el chat, ¿quieres Ah, que la haga ya? sí, porfa, porque no los estoy leyendo. Cuando Álvaro dice, cuando enviamos un proyecto a un fondo, ¿podemos hablar del proyecto mientras evalúan o es preferible esperar los resultados? Yo creo que tú me puedes apoyar también con eso, Ale, con esa respuesta, porque Hay muchos fondos cuando uno aplica que le piden a uno, ni siquiera cuando lo seleccionan a uno, uno le dan una fecha para publicar la información. ujú, Em, por ejemplo, bueno, es que no lo recuerdo en ese momento, pero así sea un fondo o un festival, ellos es mejor mantener la prudencia.
O sea, uno Sí, puede hablar de que estoy aplicando a varios festivales o estoy aplicando a varios fondos, a varios fondos sin nombrar el fondo ni el festival, porque eso compromete el fondo del festival y o sea, se sienten como obligados, porque no por eso te lo Exacto. van a dar, sino que se sienten mal. O sea, incluso cuando uno se gana un fondo, ellos le piden que no lo publique, primero le avisan a uno, pero ellos lo hacen público en una fecha determinada y hasta esa fecha uno no puede publicitarlo. Igual en los festivales grandes, ¿no? Exacto. O sea, ahí hay unas condiciones específicas. Cuando las películas han sido seleccionadas en los festivales, sí les avisan con tiempo. La película no puede salir a decir, oiga, sí estoy seleccionado en Cannes. No, tenemos que esperar hasta que Cannes anuncie y luego nosotros podemos empezar a movernos. Pero eso no quiere decir que la película no exista. La película puede decir con el primer boceto del póster que empezó su recorrido por festivales. Puede hacer un risito con algo de la música o con el guión o con algo del material que tienen anunciando que empiezan un recorrido de festivales. Y hasta cuando el festival o el fondo lo haga oficial, ahí uno lo hace oficial. Pero Otra cosa es cuando hay un shortlist, por ejemplo, en las películas que postula cada país al Oscar, por ejemplo, cuando ya queda en la shortlist, ya ahí se puede hablar de que ya eso es un premio, de estar en el shortlist de los Oscar, pero también pasa con los Ariel, también pasa con los Platino, también pasa con los Goya, también pasa con los Macondo en Colombia y pasa con otros premios internacionales. Entonces, en ese momento, cuando ya estás en una preselección, ya pasaste de estar en un grupo de 60 a un grupo de 15, ya es un semifinalista y ya se puede hacer la promoción. sí, de acuerdo. Gracias, Ali. Ahí tenemos que atender la instrucción de los festivales o de las entidades donde está la convocatoria. Pero todo el resto de lo que les he venido contando sí se puede ir haciendo. ¿Vale? Y gracias, Álvaro, por la pregunta. Entonces, en la distribución, eso, me voy de recorrido de festivales, me seleccionaron en el festival, eso ya es una noticia, entonces ahí entra el agente del Free Press digital, ha estado activo durante toda esta línea de tiempo. El territorio de pronto no lo vemos ahí con el anuncio del festival, que fuimos seleccionados, tal vez no. Mm, la pauta, de pronto solamente si nos movemos con FreePress y digital, ahí lo podemos dejar y guardamos ese recurso y ese presupuesto de territorio y de pauta para la fecha de estreno, ¿no? Todo esto es vivo, como la película misma. Entonces, en cada momento la película les va a ir diciendo qué va necesitando. En cuanto a, en todos los otros procesos, ustedes tal vez lo tengan claro, en la comunicación sucede igual. Vamos mirando en qué momento entra ese agente y para potenciar la película, ¿vale? Y algo que tampoco se hace mucho es un archivo de memoria del proyecto y yo vuelvo a mis reggaetoneros porque ellos salen con un reel diciendo cómo estuvo el concierto. Tantas personas, lo chimba que la pasaron, desde la gente haciendo la fila, luego el artista en backstage, en la tarima. Y a mí, como usuaria, así no lo siga, o si yo soy fanática, pues me están permitiendo vivir con ellos el concierto así yo no haya ido. Y, y esa debería ser una meta para la película. Pronto hacer algo final de salas, ciudades. Hay algo que de los varios directores con los que hemos trabajado, que Franco Loli hace muy bien y es, pues aparte que él se echa la película al hombro como lo hacen la mayoría de los productores. Perdón, Franco Loli es un director colombiano que coproduce usualmente con Europa. Sí, director de Litigante, de Gente de Bien, productor de El Otro Hijo y de varios cortos que han estado muy grandes por fuera. Él con sus películas va a la sala, digamos, tenemos Cinemateca o tenemos Avenida Chile o en Cali tenemos tal sala, él va y acompaña a sus espectadores que fueron a ver la película y conversa con ellos ahí. Y eso lo anuncia en redes. Eso no es para Free Press porque eso no es una noticia, podría usarse en territorio, porque yo puedo anunciar antes que la función de las 5 de la tarde del sábado va a estar acompañado de su director, de los protagonistas, pero con tiempo, siempre pensando que quiero hacer una comunidad y que quiero acercarme a los espectadores.
espectadores y poder conversar con ellos, eso a él le ha dado muy buenos resultados y en Litigante marcó grandes diferencias en los espectadores finales. Eh, bueno, acá yo traigo dos casos muy extremos. También tengo dos ejemplos que están pasando ahorita en este momento con el cine nacional, pero con estos quiero, con Almodóvar, por ejemplo, con Madres Paralelas, Almodóvar ya tiene un nombre, ¿no? Aunque uno dice, ay, no, grandes producciones de Hollywood, pues obvio, tienen el billete para hacerlo. Almodóvar ya tiene un nombre, ya está por encima del bien y del mal. ¿Para qué necesidad tiene él de hacer una divulgación con tanta antelación? Pues con Madres Paralelas, el man, en el 2020, un año o 2 años antes del estreno de su película, empezó a contar que estaba haciendo un guión y las adversidades que podía tener con el guión. Y lo está haciendo Almodóvar, entonces es válido. Luego él, como al año, sale con este no es la ficha final, pero él sale con esta propuesta de póster, lo pone en Instagram, Instagram se lo baja porque infringe las reglas, la desnudez, no sé qué, y no es él el que lo pelea, sino un colectivo que un movimiento de libera el pezón de madres lactantes y le dice a Instagram, oiga, es una teta lactando y esto no es desnudez ni es pornografía. Instagram se disculpa y vuelven y dejan este afiche puesto ahí, ¿no? Anécdota, pero pasa y la gente ya se empieza a conectar. ¿Qué está pasando con esta película? ¿A dónde me lleva? Este man lo contó desde que estaba haciendo su guión. Y con esta, de todo en todas partes al mismo tiempo, pues esto sí que rompieron todas las reglas de lo que, los paradigmas de lo que una película con un X presupuesto puede llegar a ser en Hollywood, ¿no? Que es también creérnoslo, ¿no? Parece que nosotros no tengamos, que también me llegan esos argumentos al final, presupuestos para hacer varias cosas, pero creo que si nos quitamos esos estigmas desde el comienzo y pensamos creativamente cómo o sumamos patrocinadores desde antes o sumamos amigos, la co-creación es algo que está marcando el éxito de los proyectos y tal vez algunos no estamos echando mano de eso, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, pues todos sabemos, supongo yo, que se ganó 7 Oscar, bueno, todo lo que pasó ya en Hollywood, las palabras de los actores al ganarse los Oscar, pero antes de eso, ellos ya tenían en las redes y ya habían generado noticias con un tono que lo vamos a ver en otra diapositiva, con su tono, porque la película para ellos en ese momento era humor, ¿no? Entonces, habían memes de eso, había detrás de cámaras y fueron contándole a la gente que estaban haciendo esto como tan loco, ¿vale? No tengo las imágenes acá, pero quiero mencionar dos películas colombianas que en este momento están haciendo esta tarea. Mm, Tal vez no con toda la línea de tiempo, pero hay una película que fue multipremiada el año pasado en Sapcine, que es de Topos y Sapos. Y si ustedes siguen las redes de la película, ellos le tienen redes a la película, van a identificar que ellos están contando su proceso de postproducción, están contando las reuniones que están teniendo con equipos, porque como ganaron tantos premios en Sapcine el año pasado, pues han tenido reuniones con esos aliados. Y eso se lo están contando a su comunidad. La película es de humor pastuso, que no es lo mismo, ¿no? Es humor pastuso, es una película pastusa que en nuestra cinematografía tampoco se ha visto mucha producción audiovisual de pasto en las pantallas grandes y ellos están haciendo ese acercamiento y generando comunidad también desde el humor pastuso. Eso me parece súper poderoso. Obviamente están acompañados ahorita pues de un aliado que sabe mucho de marketing y ellos han sido muy juiciosos juntándose con los aliados para aprovechar este momento de postproducción y contar en qué está. Y la otra película se llama Juanse, que es de Ferviente Films, que también han estado en Sapcine. Ellos ya han tenido varias películas en cartelera, pero ahorita con Juanse, yo por primera vez veo con Ferviente que mostraron el rodaje, lo que ellos quisieron mostrarnos del rodaje. La primera reunión de actores, una locación, pues me mostraron una casa,
habían un par de fotos, un video cortico, y esta semana vi un reel de uno de los días de rodaje o de 2 días de rodaje montado en un reel. Y mostraron las cabezas de equipos, las cabezas de áreas, y eso es muy poderoso porque están haciendo un contenido distinto. Entonces, eh, mencionar estos ejemplos es para pues, decirles que sí se puede, ¿no? Que es posible y no necesitamos un súper equipo especializado. Obviamente sí en algún momento del proceso, pero que desde el comienzo podemos involucrar en el proceso creativo a las comunicaciones. Esta es mi última diapositiva, es cómo empezar si nunca antes lo habíamos hecho. Vuelve y juega, vuelvo y les presento estos 4 agentes que para mí son muy importantes en la divulgación, que pueden entrar en un momento determinado o todos al tiempo, sale uno, entra otro. Y en este como top de ideas de cómo empezar, seleccioné estos porque creo que son, resumen un poco todo lo que les conté en las otras diapositivas. Definir la voz, es qué tono tiene mi proyecto. Yo, Litza Alarcón, no soy bilingüe, entonces yo no voy a tener en mi conversación o en mis redes o con mis clientes, pues términos, anglicismos constantes en mi conversación porque ni yo me lo voy a creer, me voy a ver completamente falsa. Alguien introvertido no va a ser el alma de la fiesta con chistes, ¿no? Ese tono es entender la personalidad de su proyecto y entendiendo la personalidad de su proyecto en esa primera etapa de desarrollo, producción, rodaje, entender la personalidad de su proyecto va a ser clave para que ustedes sepan qué contar en la divulgación, en su comunicación. Y más adelante, ya con todo el equipo interdisciplinar, pues uno ya ahí ya piensa la narrativa. Voy a seguir contando ejemplos de Subcine, pero Sueños en concreto es una película que se premió, creo que fue en el 20, estoy 25, en el 23, y es este puño que hicieron en Cali, en el paro nacional, y alguien, cuando ya la película tiene fecha de estreno, ya había trabajado con sus aliados, alguien le hace a ellos la narrativa de la película. Y al hacer la narrativa, pues si no la conocen, la película básicamente registró en documental la creación de ese puño y lo que eso significó para la comunidad, ¿no? En el estallido social. Alguien les hace la narrativa para la fecha de estreno y la narrativa, Itza, yo te pido que les des contexto porque aquí hay personas que no son de Cali ni, o ni siquiera de Colombia, para que les des contexto qué fue el estallido social y qué es el, el monumento de Puerto Resistencia, por favor. vale. Colombia estuvo, no estoy segura si fue en el 2021, en el 2022 o 2019, 2021. 2021, en un gran paro nacional que lo llamaron el estallido social y muchas personas en diferentes ciudades, en las principales, se volcó a las calles y tuvimos varias semanas de paro nacional con cierre de vías. Bueno, en Cali particularmente, en un lugar de Cali que, eh, bueno, es un poco vulnerable socialmente hablando, crearon en la comunidad un monumento que es el puño cerrado, que lo llamaron el Monumento de la Resistencia. De hecho, hasta ese punto de la ciudad del barrio cambió de nombre y se llama Puerto Resistencia. 2 directores, uno caleña y un alemán, están ahí, identifican eso y salen con su cámara a hacer un registro de lo que estaba pasando ahí. De ahí surge esta película, Sueños en concreto, que primero tenía otro nombre, ¿no? Eso también va a pasarles, que no pasa nada si uno estuvo comunicando antes con otra cosa, con otro nombre y al final cambia de nombre por estrategia. Esta película, cuando le dan una fecha de estreno y va para las carteleras, teníamos claro que eso también es muy importante, que yo conozca muy bien mi proyecto y sepa si tengo un talón de Aquiles importante que pueda afectar mi salida a cartelera nacional.
Ellos sabían que había un talón de Aquiles importante ahí, porque así como habían personas que estaban de acuerdo con ese paro nacional, habían otras personas en Colombia que no estaban de acuerdo y que para ellos simplemente pandilleros y gente nada que ver, vándalos salieron a las calles. Entonces esta película se iba a encontrar con esos dos escenarios. Vuelvo a mi historia, alguien hace la narrativa de esta película y decide asesorarlos en que no contaran nada del estallido social. Mejor no, mejor digamos que el arte nos enriquece y junta comunidad y el arte es lo que nos va a salvar. Cuando yo leo la narrativa y nos juntamos todos, equipo creativo, aliados, película, pues yo les digo, no podemos comunicar algo que no es real, que no es la película. Entonces este ejemplo es, si no, yo les decía a ellos, si no tuvieron miedo para rodar en medio de un estallido social, si no tuvieron miedo para hacer el corte final, pegándose a que sí, eso ocurrió en la vida real y sí fue en el estallido social, ¿cómo vamos a tener miedo en el momento del estreno y decir que no, que el arte salva vidas? ¿No? Y sacar de la ecuación al estallido social. Entonces, mi ejemplo es para que seamos consecuentes con el tono. Si yo soy introvertida, no voy a ser el alma de la fiesta, ni bailando, ni contando chistes. Entonces ahí yo identifico mi voz, mi personalidad. Lo mismo para el proyecto. Involucrar el equipo, lo mencioné antes, es importante que ellos también le den voz al proyecto. Empezar por una red, cuando veamos la línea de tiempo, es escoger una red para yo ir contando mi historia. Puede ser TikTok, puede ser Instagram, tal vez X no es una muy buena red, ni Facebook tampoco. No estoy diciendo que no existan ahí, pero tiene más salida y más audiencia estas dos. Ya definen ustedes dónde se sienten más cómodos, que O, puedan. Perdón, ojo porque para los de mi generación, de los de más de 60, para nosotros Facebook es la red más importante. O sea, todo depende de la audiencia a la que le quieran llegar, pero por ejemplo, yo Instagram, eso yo ni lo sé manejar, ni las otras cosas, pero o sea, yo siempre veo lo que llega por acá. Cuando termines, Litza, esta partecita, me gustaría que Beto o Fabián de Topos y Sapos cuenten su experiencia, porque Ah, está. sí, ellos están aquí. Creo que está Beto, no sé si Fabián también, pero sería muy lindo que ellos puedan contar cómo han trabajado contigo y su experiencia. También ahí Bien, como para meter la cucharada un momentico, si quieren ver más gracias. como cosas de marketing y a quién llegarle según sus proyectos, pueden revisar en nuestras redes el video de la conferencia con Lobsang que habla más al respecto. Ujú. Eh, sí, acá quise, bueno, voy a terminar esto más bien. La divulgación es narrativa, no es publicidad, vuelve y juega, es su historia, ustedes son los que mejor pueden contar su historia, saben hacer eso, mostrar el proceso, inspiración, errores, dudas, tropiezos, aciertos, usar lo que ya tienen, fotos, bocetos, audios, registrar. Es importante registrar los procesos en foto, en video, en audio, como ustedes quieran, pero registren y crear una bitácora simple y constante, ya sea en un blog. Cristina Gallego hizo un blog en Facebook que vale muy, muy al lugar la intervención de Alina, porque sí, depende de nuestra audiencia. Si yo estoy haciendo una película para, no sé, de pronto personas un poco mayores, está muy bien hacerlo ahí. No estoy diciendo que una red reemplaza a la otra, sino que cada una tiene una función y unos seguidores específicos. Y entonces hay blog, Cristina Gallego hizo un blog en su Facebook de el primer festival al que ellos fueron con, creo que fue Cannes, con El Abrazo de la Serpiente. Entonces hizo un blog, un diario de su recorrido, desde recoger a los Caramacate en el Amazonas, traerlos a Bogotá, escoger el vestuario, el viaje. Era la primera vez que ellos, pues al menos Caramacate viejo, que ya falleció, era la primera vez que hacía un viaje internacional. Entonces, eso conecta con la gente y era muy importante poderlo contar y ella decidió hacerlo a modo de blog porque escribir se le da muy bien. Bueno, acá mencionan Instagram, pero puede ser cualquier red social y los newsletters que pueden ser mailings en el blog, si de pronto hacen parte, vuelve y juega la co-creación y juntarse, hacer juntanza con otros amigos y con otras especialidades
nos suma en todos los proyectos, no solamente en lo cinematográfico. Bueno, esa es toda mi presentación. Y la invitación de cierre, pues empezar a contar la película desde el alma y no desde el estreno. Sí, sí, hay alguna intervención, pregunta. Me gustaría que Beto o Fabián, si están de Topos, contaran su experiencia y le cuenten un poco a la gente de la película. Porque para nosotros, De Topos y Sapos, De Topos y Sapos es una película que se rodó en Pasto en 2018 y ellos no la habían podido sacar y el año pasado estuvieron en Sapcine y desde el comienzo nos pusimos de acuerdo con muchos de los aliados, con todos los aliados básicamente, para tener esa película como una película de un premio integral. Pero ellos no, nadie sabía. Entonces, cuando llegó el momento de la premiación, se les habían entregado 3 premios durante la noche y ellos estaban muy tristes. Y luego dijimos, no, hay un premio integral y empezaron a subir los aliados. Y cuando dijimos el nombre, pues Beto puede contar. Y además porque hay una cosa linda que quiero contarles, en Sapcine no hay competencia, sino colaboración. Y lo más lindo de todo fue cómo los compañeros, los otros proyectos se levantaron a aplaudirlos, pero así como con todo el corazón. A ver, Beto, ahí te veo, así que bienvenido. Gracias, Alina. No, pues no me hagas recordar eso que otra vez me da la lloradera. Eso es cierto. Volvemos y lloramos Eh, todos. sí. Bueno, no, en relación pues a la Sapcine y todo, pues aprendimos mucho justamente de esta etapa, como de activarnos muy pronto en la promoción. Hablamos con Litza, nos explicó pues como los tiempos de cada cosa. Y con Juan también de Wonderland hemos estado trabajando. Y lo que decía Litza me parece clave ahí, que es como el tema de la co-creación, no solo en Sapcine, que es muy chévere y muy evidente, sino también buscar aliados. Después, y de otros ámbitos, hubo un profesor que nos hizo trabajar algunas cosas con sus alumnos en sus clases de publicidad en la Universidad Minuto de Dios y en la Javeriana, y eso nos abrió un montón como el panorama para ver qué hacíamos. Y algo que sí quisiera compartir de pronto con otros proyectos es que en este punto la recomendación que nos daba Juan y todos un poco alrededor era no tenemos que hablar de la película. No tan, hay que medir eso, qué tanto hablamos de la película como para no quemarla, etcétera. Y eso me pareció un consejo muy chévere. Ahora estamos pensando en contar como temas paralelos, ¿no? Hablar sobre Pasto, sobre el humor pastuso como en general, la cultura pastusa, un poco esos referentes. Hay otro chico que nos propuso hacer un blog sobre los robos del siglo en la historia, no sé qué. Entonces, son como los temas que están alrededor de la película y de los que se puede ir hablando para generar esa comunidad que decía Litza, que pues en eso estamos aprendiendo también con toda la torpeza del caso, pero pues tratando como de seguir las orientaciones de ellos, pues que son los que saben y, pues vemos que va como bien la cosa. Yo tengo un comentario. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Fabio. Fabio, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, fue muy emocionante lo de Sapcine y agradezco muchísimo por todo eso, por todo lo que nos han brindado y las oportunidades que se están abriendo. El comentario es, tuvimos bastante expectativa aquí en Pasto, o se tiene todavía mucha expectativa aquí en Pasto. Entonces, digamos que hablar algo de la localidad, de lo que se mencionó, pues como que hacer bastante bulla. Acá la película la esperan bastante y no queremos quemarlo. Por eso fue lo que dijo Alberto también, Beto, hablar como de la película, de no hablar de la película, sino hablar de la ciudad. Entonces, ese consejo que dio Juan me pareció bastante importante para no quemar precisamente la película. Lo mismo lo ha dicho Litza, ¿no? O sea, en ese momento, ya ves que ustedes llevan 5, 7 años con la película Exactamente. y la expectativa es muy grande, de pronto ya nadie les creía, pero entonces ahora hay que empezar a ir creciendo, ¿no? De a poco, pero alrededor de.
O sea, eso lo Sí. dijo Lisa claramente. Una pregunta, ¿cuándo tienen ustedes pensado estreno? Está En para el próximo año, 2026. ¿Cuándo? 2026. Ok, adelante Lisa, ya no hablo más yo. No, gracias a Beto y a Fabio. También ha Y sido muy bello si poder quieren, acompañarlos. si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, puede ponerla en el chat si no se siente cómodo hablando o si se sienten cómodos, pueden levantar la mano y pueden abrir micrófonos. Para los miembros de la comunidad sorda, si tenemos a alguien aquí, pueden prender sus cámaras también para que puedan ser interpretados si tienen preguntas. Bueno, esta Otro- presentación Otros ejemplos, Lisa, o sea, podemos empezar con unos ejemplos donde no le haya ido bien, o sea, también hablemos de las cosas que se hacen y no funcionan, porque tenemos que ser realistas. En el cine uno tiene una expectativa de tener una cantidad de espectadores, ha hecho la campaña más grande que ha podido hacer con sus recursos e incluso uno se mete en deudas para poder hacer mucha publicidad y muchas cosas, pero a veces no funciona, entonces hay que mirar por qué no funciona. ¿Nos puedes dar casos en que no funciona y por qué? ¿Por qué creen después que no funcionó? sí, uno reciente, pues, y eso ya es un poco la conversación sobre el otro lugar que es la exhibición, porque uno es una película que se estrenó acá en Colombia el año pasado, en noviembre, es una producción que no tenía mayores problemas económicos porque es una compañía que hace muchas producciones para Netflix, algo, están muy nuevos, pero es un poco como Dynamo. Ellos se mueven económicamente con varias producciones afuera y decidieron hacer la ópera prima de uno de sus productores. Esta casa, esta empresa es sociedad con Simón Brand, que también es muy conocido, y la película hizo todo esto que estoy mencionando. Tal vez no en el antes, pero ellos saben vender una película, contrataron una muy buena agencia también para hacer la campaña y la estrategia. Y pues no fue tan representativo en salas, por, pero ahí ya el punto fue exhibición. O sea, no fue ni la divulgación ni los procesos. Eh, no sé, creo que hay algo que sí he visto un factor común con varios y Espérate que no te entendí, o sea, ellos hicieron toda la campaña y no les funcionó. ¿Por qué? exhibición Ajá, por las salas. Pues ok, era una Eh, película muy sí, comercial, sobre eso. Ah, eh, era, hola, Hola, hola. hola, gracias. Qué pena, es que hay exhibición, pero si pudieras, si tenés la información más puntual, qué detalles de pronto de la parte de la exhibición, o no sabes puntualmente qué detalles de la exhibición ustedes que no funcionaron. estamos hablando Pues del público que va a salas, básicamente en exhibición, me imagino, ¿no? no, estoy hablando de las salas que Las esta fue la salas donde película. Sí, del pero público. las salas se refiere al número de salas que nos dieron, o cuando dice No, salas, ¿a qué se refiere? no, lo que le sucede a la mayoría de las películas colombianas y mucho más a las comerciales, y es que el primer fin de semana, si no hacen en ese teatro, digamos en Cinemark, en Royal, en esa sala que le dieron, si no hacen los espectadores que ese teatro, esa sala está esperando, pues la película no la vuelven a programar al siguiente fin de semana, que ese es como el talón de Aquiles de todas las producciones colombianas. Y eso se sale de control de la divulgación, del distribuidor, porque ya es la última etapa que es la exhibición, donde no tenemos mayor control. Digamos que a eso es a lo que me refiero. La película hizo su ejercicio bien en divulgación, tuvo buenas salas, tenía un buen distribuidor, pero no pudo sostenerse en las salas porque los exhibidores consideraron que los espectadores que estaban haciendo en cada teatro no eran suficientes para ellos. Por ejemplo, si ahorita una película colombiana en Tokio el inicio, no sé, una película ahorita que salió de suspenso, eh, pues no la sostuvieron en estos teatros porque había llegado Lilo y Stitch. Entonces a ese teatro le interesa tener muchos más espectadores porque pues es su negocio con Lilo y Stitch, que sí se estaba llenando, y no con una película colombiana que estaba haciendo menos de la mitad de lo que estaba haciendo Lilo y Stitch. Entonces, por eso digo, esa es otra conversación
que tal vez pues yo no puedo liderar tanto porque el proceso de exhibición solo lo puedo contar como una anécdota porque no hace parte de mi ejercicio profesional. Y quería contar otra cosa que es lo que sí me puede pasar a mí, es que las películas cuando las conciben, aprovechando que estoy haciéndoles un mapeo de los diferentes momentos en la producción de la película, en la realización de la película, muchas veces hay muchos realizadores que hacen películas muy íntimas, muy con sus historias, muy personales, que defienden durante todo el proceso, durante el rodaje y demás, pero cuando ya llegan al momento de exhibición y se hace esa pregunta que hizo Alina ahorita, tienen que identificar a qué público llegan, la respuesta de ellos es a todo público. Y no están siendo consecuentes con que realmente ustedes están contando o esos personajes están contando una historia muy íntima, muy personal, que no va a llegar y no va a conectar con todo público y mucho menos si no se ha hecho una divulgación o una comunicación previa. Entonces, eso es como, y obviamente eso no tiene buenos resultados en taquilla. Y, sí, y pues de esos casos hay varios, pero pues creo que no vale la pena contar, mencionarlos tan puntuales, yo diría. Tenemos varias Eh, preguntas, creo acá, entonces le voy a dar la palabra primero a Terciopelo Negro Producciones. Si quieres puedes prender tu micrófono y luego le voy a dar la palabra a Sebastián, que creo que necesita ser interpretado. Entonces, primero Terciopelo Negro y luego Sebastián. Hola, nuevamente muchas gracias a Lina y a Cine por estos espacios, de verdad han sido muy enriquecedores. Eh, Trato de seguirlo siempre. Qué pena que ahora intervine sin haber levantado la mano, que pasa es que ya iban a pasar a otro punto y quería escuchar eso. Tengo una duda y es, nosotros tenemos un premio que fue de Abre Cámara el año pasado, ¿sí? Ya entregamos la serie de 3 capítulos de media hora y estamos haciendo la versión película. Queremos hacer versión largometraje de este producto. ¿Ustedes han tenido la experiencia con un producto así, que haya tenido esas dos ventanas? Y más o menos si hay algún tipo de recomendación para esto, pues estamos tratando de que la historia, de que lo que se muestra en la serie, en los canales, porque eso es para televisión pública, obviamente va a salir por los canales, sea distinta al largometraje, ¿no? Estamos como en el primer corte del largo. La pregunta es si han tenido alguna experiencia y si hay algunas recomendaciones alrededor de eso que pudieran hacernos. Muchas gracias. vale. Miren, hay un ejemplo, ¿tú eres de acá de Colombia? Sí, 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 soy de Sí. Cali, ajá. Ah, sí, porque estás con Abre Cámara. Adiós al amigo es una serie que tuvo Abre Cámara que se presentó, que se estrenó hace como 2 años en televisión pública como serie. Y Adiós al amigo, Iván Gaona, que es su director, hizo un corte para película y que fue seleccionado en Fixi este año, en 2025. Nosotros acompañamos la divulgación de Adiós al Amigo como serie para la televisión pública. Ahí creo que es importante, como lo mencionábamos con Alina, tener muy claro como las reglas de juego, porque esto viene de unos incentivos, pues de unos recursos públicos y ellos tienen como unas indicaciones, ¿no? Como unas reglas de juego. Eh, una vez ellos ya dan vía libre a anunciar el estreno, que ellos lo anuncian, ahí generalmente las películas o las series contratan, cuando ya les dan a ellos la fecha de estreno en pantallas, contratan el equipo de Free Press en ese caso. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaban Beto, eh, el equipo de Topos, con no contar mucho de la película, pero es que podemos sugerir cosas de la película, ¿no? Ellos llevan un proceso de mucho tiempo y como lo dijeron en Pasto, básicamente ya solamente les falta ver la película porque han vivido con ellos todo ese proceso. Entonces, mi línea de tiempo, que es la sugerencia que yo les doy en esta charla, es sí, no se queme todo, no se vayan de frente, pero sí suelten cosas de la película, porque pues yo no me puedo enamorar de alguien que solamente me muestra
en Facebook la foto de su carro, ¿no? Como que o de los grandes viajes que hacen y yo no alcanzo a ver la humanidad y no me está dando más y hasta cuando nos sentemos a conversar me va a contar un poco más, que ese sería como el paralelo del estreno. Entonces necesito enganchar a las personas con mi historia y puedo hacerlo con detalles de mi producción. Entonces, en ese caso, sí se puede hacer todo lo que les conté en la línea de tiempo. Y cuando ya tengan una fecha de estreno, esperar a que ellos lo anuncien y ahí hacen ustedes un trabajo de free press, básicamente, pero en digital eso se pudo haber acompañado durante todo el proceso. Y luego se hace una estrategia para la película, como está haciendo Adiós al amigo. Súper. Ahorita, Sebastián, si quieres puedes abrir la cámara o el micrófono, lo que necesites. Hola. Hola, 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 aquí Es estoy. que te confundí con otro Sebastián, por eso creí que necesitabas interpretación. Es que se me perdió también la manita en la app, no recuerdo bien dónde está, entonces por eso escribí por el chat, perdón. Litza, la pregunta que te tenía, bueno, ¿cómo estás? Yo soy Sebastián Martínez Rodríguez, soy productor de la película Meteorito, que estuvo también en Cartagena en la sección de Work in Progress. Ganamos el premio de Work in Progress este año en Cartagena y estuvimos acá en Sapcine en el 2023, que fue como un espacio que también impulsó bastante la película. Quería hacerte una pregunta mucho más amplia frente a tu oficio y lo que has un poco logrado reflexionar sobre todo con el tema de las audiencias, que creo que es una pregunta coco que nos ha permeado en ese oficio, entendiendo también que hay unas dinámicas muy marcadas, pero para un tipo de cine, ¿no? Como que todo lo que nos llega a Estados Unidos fácilmente se puede categorizar o en películas de terror, o en películas de comedia, o en películas para jóvenes, o en películas para adultos, o en películas para niños, pero este camaleón tan extraño que es el cine colombiano es muy ambiguo en esas categorizaciones. Entonces, no sé, digamos, sobre todo en las películas que precisamente quieren esa ambigüedad, que son la mayoría de películas que van a festivales como Cannes, Berlín, Rotterdam, bueno, este tipo de circuitos. Si al llegar a tu mesa de trabajo, ¿cómo empiezan a pensar en las audiencias? Si es un tema de que hay una audiencia para festivales que están buscando este tipo de contenido o que son diversos universos en donde confluyen personas que están relacionados con la historia o los protagonistas o las edades de los protagonistas, bueno, como varias aristas ahí, simple, pues sí, como para que puedas ahí quizás exponernos ese punto de vista. Hola Sebastián, si es tan amplio como lo mencionas, o sea, eso es otro universo gigante que siento que sí los conflictúa un montón a los realizadores en el momento de pensarlo. Lo que nosotros hemos hecho, porque sí, el público del festival pues es otro. En el momento en que vienen ya con una fecha de estreno o pensando ya con la película terminada, lo que nosotros hemos hecho es ayudar a pensar cómo identificamos el público natural de tu película. Voy a poner un ejemplo. Se hizo Semilla del Desierto, se rodó en La Guajira, era sobre Pimpinas. El público natural era la historia de dos jóvenes. Entonces, a vuelo de pájaro podíamos pensar que el público natural era el de La Guajira, que entiende el concepto de Pimpinas y de contrabando de gasolina, ¿no? El público amplio al que querían llegarle ellos era a los jóvenes, porque la película contaba la historia de dos jóvenes que cuando se empiezan a tener las reuniones creativas de la narrativa y de la divulgación de la película, pues ellos llegan con unas premisas que ese es el otro punto al que nosotras buscamos que salga a flote y es cuáles son los diferenciales de tu película, en la historia y en la producción, ¿no? No podemos hablar bueno, Magia Salvaje, que es una película, un documental patrocinado por el éxito, hecho por el éxito, ellos tenían unos valores de producción gigantes. Las tomas por el agua, bajo el agua, bueno, hay unos detalles de producción que eran lo que nosotros podíamos agarrarnos para destacarlos de otras producciones. Semilla del Desierto tenía tal vez no una gran producción, como no grandes nombres como en el paralelo que estoy haciendo de Magia Salvaje, pero para identificar su público natural era ese de allá. O el guajiro que anda por el territorio colombiano, pero iba a ser más difícil encontrarlo.
Y ya identificado al público natural, que se supone que es el que no tenemos que convencer de nuestra historia y de nuestra película, porque está conectado ya como por ADN con esta historia y con la película, buscamos el público objetivo. Entonces, el público objetivo no puede ser todo público. En la práctica, yo me puedo llevar a mi papá de 73 años a ver Semilla del Desierto. Yo lo puedo hacer. Pero ¿es el público objetivo de la película? No, ellos querían llegar a los jóvenes porque la película había creado un universo y eso fue lo que identificamos en las mesas creativas de la comunicación. Semilla del Desierto, si bien contamos que se rodó en La Guajira, Semilla del Desierto era un universo creado por jóvenes, con sus reglas, con sus leyes, con su look, y ese era el valor de la película. Entonces, al hacer eso, eso nos fue llevando al público objetivo. Entonces, requiere como tejer una minucia de valores, público natural, a dónde quieren llegar. Por eso ponía el ejemplo ahorita de que cuando hacen una pregunta, una película muy íntima, el Alzheimer de mi papá. Pues, Mónica, ¿cómo vas a conseguir? Tu público natural es tu familia y cuál es tu público objetivo. Otras familias que tienen familiares con Alzheimer, pues yo no quiero ir a ver la historia de otro señor con Alzheimer si yo ya tengo a mi papá en mi casa con Alzheimer, ¿me entiendes? Entonces, desde el concepto de mi proyecto, pues debo tener muy claro eso, pero sé que les raya un poco, lo mismo que cuando uno les dice, ay, llevemos periodistas al rodaje. No, 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 como que van a ensuciar este momento creativo. Por eso mi invitación es que desde el día uno la comunicación la pongan en la mesa con todas las otras áreas que necesitan para poder hacer realidad la película. Yo Eh, quería decir una cosa, Sebastián, yo ahora te voy a hacer una pregunta, pero quería sobre el ejemplo que está dando Litza de los pimpineros en La Guajira. Si uno, si hiciera la prensa sobre eso, pues a poca gente que no sea de La Guajira le interesa, o si alguien ha perdido a sus hijos o ha tenido un accidente porque se le quemó la pimpina y eso, pues no va a querer verla. Entonces, ojo porque, o sea, muy chévere que hayan tenido ese focus group tan claro, su grupo de su público joven, pero si lo cierran mucho, también es difícil. O sea, si lo cierran mucho, evitan que otro tipo de público pueda ir y disfrutarlo. O si lo ponen muy direccionado, pues también cierran las opciones para otro público. Me gustaría, Sebastián, que contaras un poco de tu peli, sobre todo por lo que tiene que ver con la hacienda y todo eso, pues desde acá me acuerdo que te dijimos que trataras de evitar el tema de la hacienda y eso, pero no sé cómo lo estás manejando ahora. Bueno, para compartirles a todos, Meteorito es un largometraje de ficción. Es la segunda película de Sebastián Múnera. Él hizo una película anteriormente que se llama La Torre, que es como muy experimental, estrenó en Rotterdam. Y pues esta es su segunda película. Básicamente son dos mujeres, dos amigas que quieren ir al Parque Nápoles, al Parque Hacienda Nápoles, pero antes tienen que, bueno, en medio de esa visita tienen también que visitar la cárcel El Pesebre, que es una cárcel que queda justo al lado Dale a de la gente que es la hacienda Nápoles, porque no todos son no colombianos, ¿ok? la Hacienda Nápoles. Sí, es la antigua hacienda de recreo de Pablo Escobar. Era donde él tenía sus animales, sus lujos, sus visitantes, donde llegaban. Y fue una hacienda que tras la muerte de él, pues muchos guaqueros llegaron a buscar dineros, a buscar huacas. Entonces fueron unos terrenos pues que quedaron baldíos y luego los tomó el gobierno y hoy en día es un gran parque de diversiones. Es como casi que nuestro Disney World en Colombia porque es un parque temático, tiene muchos animales, algunos, bueno, pues hubo como una gran reestructuración del parque pues a nivel administrativo, entonces de nuevo trajeron varios animales. Tiene atracciones acuáticas, tiene hoteles, tiene restaurantes, en fin, es como un gran complejo turístico. Pero justo al lado el gobierno hizo una cárcel de máxima seguridad. Entonces es una paradoja que se extiende un poco pues en la narrativa colombiana también, como de esto del delito y el placer y cómo está ahí eso tan cerquita. Entonces la película pues explora pues dos mujeres que van al parque, pero pues también van a la cárcel en una visita
conyugal a tramitar, a hacer una transacción ilegal que es en medio de sus cuerpos introducir a la cárcel unos teléfonos, pues obviamente como de manera ilegal. Entonces, la película pues es un poco eso. Pues sí hubo una conversación pues muy extensa con la Hacienda Nápoles que pues al final pudo ser exitosa. Estamos haciendo como con ellos unos compromisos para que ellos, pues ellos están como digamos que en una posición muy a favor de que en su parque se puedan hacer películas. Pues obviamente, pues dependiendo, esto pues está bajo la lupa siempre editorial de qué tipo de películas se están contando. Y bueno, pues hubo que hacer ahí también unos sacrificios narrativos, pero pues que creo que pues benefician un poco el proyecto y es que se pudo un poco lograr la grabación en ese territorio que era lo que queríamos. Ya veremos, ya más adelante pues también queremos hacer con ellos unas comunicaciones en conjunto, pues ellos también quieren como exponer cosas de la película en su parque, pues no propiamente la película, pero sí como ellos quieren como en este momento tener una sala de los rodajes que han pasado por el parque, entonces como que va a haber algo de Meteorito en esa sala. Entonces, bueno, ahí sigue siendo un acto en construcción que tenemos en este plan de divulgación de la película. Ujú. No sé si respondí bien la pregunta, No, Lina. claro, chévere que la gente lo tenga en cuenta. Yo estoy por el chat, perdón, contestándole a Julián, porque es muy particular sobre Sapcine. Entonces, pues para que no nos distraigamos del Ujú. tema de mercadeo y de prensa, perdón, perdón, de prensa, para que le puedan seguir haciendo las preguntas a Alicia. Creo que hay dos preguntas más. María, ¿las puede leer? Del colectivo Claro que sí. Remitentes. Estaba aquí esperando que terminaran. Tenemos todavía 15 minutos, entonces voy a leer las preguntas que tenemos en el chat. La primera que tenemos es de Emily Graterol y nos dice, ¿estas estrategias de divulgación también aplican para cortometrajes? Sí, hola Emily. Nosotros acompañamos dos cortometrajes, pero llegaron a nosotros cuando ya estaban seleccionados en festivales internacionales y pues le hicimos el ruido de Free Press para esa noticia. Pero yo sí creo, porque los cortometrajes en Colombia han cogido mucho vuelo. eh, Creo que tal vez el cuello de botella está en el momento de la exhibición, saber cómo en qué, porque creo que no hay lugares amplios para la exhibición de cortometrajes, pero sí creo que hay un buen ejercicio en acompañar la divulgación desde el comienzo. Tal vez yo puedo mencionar ahorita uno que creo que se llama Palo Quemado, que está en RTBC Play, y Palo Quemado hizo varias cosas durante su rodaje, y la historia es muy extraña y distinta porque es un vampiro de una de las plazas de mercado en Colombia, en Bogotá puntualmente. Entonces está chévere, ellos hicieron varias cosas de divulgación antes, creo que se presentaron en festivales y ahorita están para verlos gratuitos en RTVC Play. Entonces creo que sí, sí aplica. Listo. Tenemos acá entonces otra pregunta de colectivo remitentes. Dice, en una convocatoria nos piden entregar un dossier de ventas que exponga el proyecto ante agentes de venta internacionales, distribuidores y programadores de festivales. ¿Cómo nos recomendarían hacerlo? ¿Qué ítems obligados debe tener? También nos piden un kit de prensa. ¿Qué nos recomendarían incluir? ¿Qué no puede faltar? La primera parte no me atrevo a responderla porque yo no he preparado esos documentos para festivales. De pronto, tal vez Ali desde la producción, o no sé si entre los aliados haya alguien que pueda guiar un poco más esa respuesta, porque sí Básicamente hay que requiere. tener un dossier. El dossier es como tu Biblia, pero la Biblia se usa más para animación. Nosotros es un press kit o un pitch deck, es decir, lo que un aliado o un posible inversionista o un seleccionador de películas puede ver en una carpeta muy corta con la sinopsis, con la nota del director, la nota del director. eh, el logline si lo tienen, imágenes y como el mood que quieren dar con la película. Obviamente presupuestos, si tienen puntos de valor, por ejemplo, como un actor muy importante, todas esas cosas que la pueden diferenciar. ¿Por qué mi película sí y no la de mi vecino?
¿ok? Como los puntos de valor que diferencian tu película con otro, entre menos palabras usen, es mejor, ¿ok? Porque la gente no se lee un tratamiento de 14 páginas, ni se lee la sinopsis larga de 2 páginas, lee la sinopsis corta y el logline, básicamente. Pero sí es muy importante que tengan claro la nota del director, la nota del productor, a qué audiencias quiere llegar, o sea, como que tengan claro para dónde va la película. Cuando yo, por ejemplo, en Sapcine recibimos tantos proyectos y yo prefiero no verlos hasta que no pasa por el comité curador. Pero cuando ya estamos con el comité curador, yo sí quiero ver si la intencionalidad, o sea, si esa película va a salir pronto o me están hablando nubes, por no decir malas palabras. ¿Ok? Gracias, Ale. Entonces, eso es importante, o sea, tener muy claro el presupuesto, que el presupuesto sea real y viable, saber qué tienen y qué no tienen, qué les está haciendo falta. Todo depende de a dónde vas. Si vas a un laboratorio, el laboratorio básicamente te va a ayudar a trabajar el guión y te va a ayudar a trabajar como más bien la narrativa, las formas de narrar la historia. Si vas a un encuentro de coproducción, tienes que tener claro cómo va a ser tus etapas de producción, hacia dónde vas, con qué lo vas a financiar, cuáles son tus puntos de valor y si vas para una película, pues el corte de la película y el teaser tienen que vender solos. Ujú. También, Y el kit de prensa, dale, Mar. no, iba ahí a decir que también muchas de las convocatorias pues tienen en sus términos de referencia exactamente qué necesitas enviar. Por ejemplo, nosotros en Sapcine tenemos una lista de documentos que la carpeta de cada proyecto tiene que tener cuando tú la aplicas. Entonces, ahorita te pongo en el chat nuestra lista, pues para que tengas como un ejemplo de qué podría ser, pero cada evento es distinto, entonces tienes que estar revisando. Listo. Ujú. Tengan en cuenta que Sapcine es diferente a otras cosas porque Sapcine es encuentro, laboratorio y mercado, ¿ok? Entonces por eso pedimos muchas cosas que para otro mercado no lo van a pedir, para otro encuentro no lo van a pedir o para un laboratorio tampoco. Nosotros somos tres cosas juntas y por eso se piden unas cosas muy particulares. Nosotros, por ejemplo, no pedimos el guión, si lo tienen lo pueden mandar, pero ya se supone que el guión ha pasado, ya está más adelantado. Obviamente siempre el guión puede tener otras lecturas y mejoras, y para eso hay script doctors que nosotros tenemos en Sapsiri también. Sí, el kit de prensa sí es muy básico y ese sí es como universal. Uno le puede meter más cositas, pero lo universal de un kit de prensa son foto fija, que les decía que muchas películas llegan sin eso, siquiera 5 fotos fijas, fotos detrás de cámara, lo mismo, por lo menos 5, 3, mínimo 3 fotos de detrás de cámara, que es distinto. Es loco, pero algunos realizadores no tienen muy clara la diferencia. Eh, el afiche, no importa que no sea el final, porque generalmente cuando se presentan a festivales como que todavía no han hecho esa pieza final, ya sentado con un equipo creativo, pero el afiche, la foto fija, el foto detrás de cámaras, algún teaser, reel o algo audiovisual, eh, y la nota de intención del director casi sí siempre la piden en esto. Algunos kits de prensa cuando los entregan a festivales es un PDF, es una presentación diseñada súper lindo porque visualmente también es la manera de vender, ustedes lo saben. Entonces casi siempre es un PDF que lleva todo eso como en línea, fácil de leer, visualmente atractivo para cuando ya es la fecha de estreno, que eso se lo vamos a entregar a los periodistas. Yo sí sugiero siempre, cuando son proyectos que yo acompaño para la divulgación, que esos archivos sí estén separados para que sea mucho más fácil para el periodista. No sé si hay algo más, Mar. Sí, tenemos por acá, ya te digo. Tenemos a Transversal Films que pregunta de qué presupuesto debemos considerar por cada etapa para el marketing de acuerdo a tu experiencia. Pues miren, yo sugiero que así como hay películas que cuando arranca su preproducción, pues y para el rodaje empiezan a montar cabezas. Yo ignoro si algunas películas lo hacen con amigos que ese proceso no lo cobran o tienen un cobro muy barato. Yo diría que de acuerdo a ese presupuesto que ustedes tengan de película, sumen a alguien de comunicaciones en las mismas reglas, ¿no? Con las mismas condiciones. Más o menos en este momento, si usan la plata del fondo, que cada vez es más bajita precisamente porque nos están casi haciendo espectadores, no solamente por películas colombianas, sino películas comerciales, hay, pues hay como un déficit.
Entonces, el fondo les da un recurso y para solamente FreePress, más o menos está para un mes de trabajo, está como en, creo que son 10 o 15 millones, o creo que son 15 juntando digital y un jefe de prensa. Eso es para un mes, 2 meses de trabajo, que es lo que les da el fondo. La idea y la invitación como cierre de esta conversación es que esos recursos se los consigan, ya sean con patrocinios, eh, bueno, y no de qué otra manera, pero que esos presupuestos, así como suman a alguien de arte, tengan a alguien de comunicaciones. Para la primera línea de tiempo, puede ser que tengan a alguien que no necesariamente sea el jefe de prensa, no tiene que tener todas las habilidades o las bases de datos o la experiencia de un jefe de prensa, porque en ese momento no van a necesitar prensa. Lo que necesitan es que conozca la historia, que esté con ustedes en el equipo, que pueda hacer registro y ese registro vaya por redes sociales, ¿no? Y hacer la bitácora. Y creo que ahí depende del presupuesto de cada película para esas cabezas de equipo. Súper, gracias. Y tenemos acá una pregunta de Carolina que dice, ¿en el dossier debemos incluir valores de exhibición, precios o eso ya se entra a negociar presencialmente? Ali, No es una entiendo la pregunta. pregunta. No entiendo la pregunta. ¿Puedes poner micrófono, por favor? No te entiendo la pregunta. Eh, Déjanos saber, Carolina, yo sé que estás desde el iPhone, entonces si algo, pues nos puedes escribir. Mientras tanto, tenemos también a Es Tania que que no entiendo, pregunta, espérate un momento, no entiendo de verdad que sí. eh, eh, Valores de exhibición, ¿no? Que negociarlo con quién, ¿no? Eso ya es en el momento en que vas a distribuir la película, tienes que tener tu distribuidor y tu distribuidor busca al exhibidor o muchas veces el distribuidor es el mismo exhibidor y eso pues usualmente ellos ya tienen una tabla que es lo que te ofrecen y que no. Pero no sé si esa era la pregunta o si me estoy yendo por otro lado. Tania está preguntando que si podemos mencionar los costos en dólares, si nos puedes decir exactamente de qué, a qué te refieres, como en el presupuesto o a qué específicamente, Tania, por favor. Era sobre la pregunta anterior que preguntaron sobre los costos para el presupuesto de marketing y los expresaron creo no sé si en pesos y como habemos aquí público de Eh, diferentes países sería mejor en dólares para que podamos tener un referente. Listo. Tania, no sé en dólares, pero también esta pregunta, si también te interesa, sobre todo para la parte de marketing, les recomiendo a todos que vean en nuestra conferencia número 5 con Lobsang Salguero. Él habla que usualmente es un 5% del presupuesto, pero pues esto es lo que se deja en este momento actualmente, no es lo que sería ideal. No sé, Litza, si quieres ahondar un poquito más. No, yo estoy de acuerdo con ese término. Ahora, eso, con ese 5% del presupuesto del costo de su película, es como lo decía Lobsan. Me parece que es una buena referencia, pero como todo, o sea, yo defino en mi compra si me compro un carro de $1,000 o me compro un carro de $5,000, ¿no? Depende para lo que yo lo necesito y depende de las capacidades de esa máquina que yo estoy comprando. Lo mismo es con las agencias que están contratando. Yo puedo tener una agencia de, o sea, de $500 y resulta que ese precio es porque no tienen amplia experiencia en cine, porque no tienen bases de datos, porque de pronto en el Free Press no son tan fuertes, pero son fuertes en digital. Entonces, depende de lo que te ofrezca cada agencia, va a depender el valor. Pero creo que para no complicarlos tanto, el 5% del costo de su película es una buena referencia y ahí ustedes ya entran a jugar en qué tipo de máquina quieren y qué esperan de esa máquina para su película. Listo. Acá tenemos un comentario de Nicolás ya para terminar. Dice, estoy en medio de la fase de postproducción de un largometraje de ficción que ganó el premio del público en la categoría de Work in Progress del FAM. Hasta el momento no hemos iniciado una estrategia de divulgación en redes sociales. Sin embargo, tenemos material fotográfico del rodaje y de nuestro paso por el festival y otros espacios. ¿Cómo recomiendas iniciar así una estrategia de divulgación? yo me voy a meter la cucharada aquí. A ver, Nico, yo conozco esta película, se llama NEM. Esta película va a estar en Sapcine este año
Y si Nitza no conoce la película, ni el corte, ni es una película que es bastante difícil de explicarle yo a Nitza en este momento. Y se nos va a acabar el tiempo, pero ya tú vas a estar en Sapcine y vas a tener la oportunidad de que Nitza conozca muy de cerca tu peli y todos los demás aliados. ¿Ok? Es una película diferente, entonces seguramente vas a tener muchas opciones para llegar a un público diverso. Listo. Vale. Vale, Nicolás. Bueno, ella nos dejó con la expectativa de uno de los proyectos de cine de Gracias, años. gracias, Alina. Gracias, chicas. Súper. Entonces, Un beso, Nico. como hemos hablado mucho hoy también sobre marketing y también la parte de distribución, a los que estén interesados en ahondar de pronto en un poquito más de estos temas, aparte de lo que nos comentó Litza hoy, los invito a que revisen nuestro canal de YouTube, Sapcine Call. Ahí están ya los videos de las conferencias con Lina Pérez de Emotion y está la conferencia también de marketing con Lobsang. Entonces, ellos hablan un poquito más específicamente de distribución y de marketing, como para completar como todo lo que nos ha compartido de esta parte Litza. Entonces, los invito. También tenemos otros videos sobre brechas de género en el cine en Colombia, sobre otras temáticas, y en la próxima semana tendremos también el video de Elena Gordeva que se hizo la semana pasada. Entonces, por favor, revisen estos videos en nuestro canal de YouTube si se los perdieron. No sé. Mar, dame un segundo. Yo quería de todos modos que tengan en cuenta que es muy importante lo que les está diciendo Mar. Vean la charla de Lina, la de Lobsan, la de Litza, porque ellos no trabajan solos. O sea, esto es un equipo de trabajo y todos tienen que aportar desde su lado. Tanto el Lina como distribuidora, Lobsan como especialista en marketing y Litza como prensa. Ok, todo eso y Comunicación. además falta diseño, falta una cantidad de cosas que todos tienen que trabajar conjuntamente. Quiero agradecerle a Litza, a los intérpretes, a Mar y ya Mar se despide. Un beso. Listo, entonces aparte de esta invitación a ver las charlas anteriores que están ya en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias Alitza por este espacio el día de hoy. Y también los quiero invitar a nuestra charla la próxima semana. Vamos a hablar sobre música, vamos a tener a Osvaldo Montes, donde nos va a hablar en la charla de músicos, directores y otros demonios. Entonces va a estar muy chévere para que se conecten también el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Gracias a Litza y gracias también a nuestras intérpretes que nos prestaron el servicio de lengua de señas el día de hoy. Si no es más, Gracias, gracias. Perdón, espero. Mar, es que tengo el PDF de la presentación para que Mar me ayudes a compartírselo para que puedan tener ahí una guía. Y muchas gracias a todos los que se conectaron y los que estuvieron hasta el final. Sí, les Gracias. voy a mandar el PDF de Litza en el correo a los que se inscribieron en la asistencia. Entonces yo ahí tengo sus correos y se los envío para que lo tengan a mano. ¿Listo? Entonces se los mando en un ratico. Y si no es más, espero que tengan un súper resto de su día y que nos acompañen en las próximas conferencias de Sapcine Continuado. Vale, gracias, Mar, gracias, Ali. Chao. Chao.